Vamos. Sí. Bien. Bueno, buenas tardes. Como en la televisión, los saludo nuevamente. Y dispuestos a responder dudas y consultas que tengan sobre los materiales del primer y segundo módulo del curso de estadística. Bien. Bueno, mi nombre es Celeste y yo quisiera consultar sobre el módulo 1, sobre los ejercicios de probabilidad. Pensé que había visto el video, había leído, pero cuando fui al examen, la verdad es que los ejemplos fueron muy complicados. Cuando volví a retomar la bibliografía, vi que había otros ejemplos, además del de la moneda, de probabilidad. Me gustaría si puedes explicar, por favor. ¿Te acordás en qué ejercicio específicamente querés que abra el cuestionario? Eran ejercicios compuestos. El de la bolsa, por ejemplo. Esperen que vamos al... Yo había entendido la fórmula de casos favorables sobre casos posibles. Cuando vi el ejemplo, la verdad que me pareció súper entendible, pero después cuando vi el ejercicio en el examen dije, uy, ¿esto qué es? Intenté de 1000 maneras hacerlo con la fórmula que había, pero bueno, lamentablemente... Bien. Probabilidad es un tema que sí o sí tenemos podríamos ahondarlo muchísimo más, podríamos complicarlo hasta lo que ustedes quieren, digamos, es como una materia aparte, pero alguna noción de probabilidad nosotros tenemos que tener como para comprender después. ¿Se acuerdan lo de que era probabilidad a priori o matemática y probabilidad a posteriori o empírica? Nosotros en investigación nunca vamos a trabajar con una probabilidad a priori. Nadie les va a preguntar en principio cuál es la probabilidad de sacarse el Kini 6 si aposté tales números, ¿sí? Ese tipo de preguntas son preguntas probabilísticas. Y uno para responderlas tiene que tener totalmente cómo está construido el universo, ¿sí? Cuál es la probabilidad de cada caso, para poder hacer los cálculos. Nosotros en investigación no tenemos esa posibilidad. Por lo tanto, siempre vamos a trabajar con probabilidades a posteriori, ¿sí? O probabilidades empíricas. Nosotros medimos algo en una población, medimos varias variables en una población, y después queremos ver cómo se representa, cómo se distribuye esa variable en la población, con qué tablas podemos resumir a esa variable, ¿sí? Dependiendo del nivel de medición de la variable. Si es una variable cualitativa, seguramente vamos a calcular con tablas de frecuencia. Si es una variable cuantitativa, vamos a tratar de resumir esos datos con promedios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el promedio también es un cálculo de probabilidades. El promedio es el valor, la esperanza matemática, es el valor más probable que salga en una distribución de una variable continua que tiene una distribución normal. ¿Está bien? La moda también tiene una probabilidad matemática, es el valor más frecuente, ¿sí? Aunque no lo veamos, estamos siempre trabajando con probabilidad. Esto para justificar lo poco que vimos de probabilidad. Por eso supongo que este ejercicio, un dado honesto, se lanza 2 veces, allá la probabilidad hay que tener 4, 5, 6 en el primer lanzamiento, y acá viene el secreto, 1, 2, 3, 4 en el segundo lanzamiento. ¿Sí? ¿Te veo muy chico? Perdón, lo agrando un poco. ¿Ahí está mejor? Sí, un poquito más grande, yo justo estoy con el celular, ahí perfecto. Ah, bien, bueno. ¿Ahí se ve? Sí, sí, ahí perfecto. Bien, entonces, acá tenemos 2 eventos. Lo podemos tomar como 2 eventos independientes, ¿sí? En el cual tiro un dado una vez y veo cuál es la probabilidad que salga 4, 5, 6,
y tiro ese mismo dado una segunda vez y veo cuál es la probabilidad de que salga 1, 2, 3 o 4. Y que salga 1, 2, 3 o 4. La probabilidad de que salga 4, 5 y 6, ¿cómo la calculamos? El espacio muestral del dado son 6, del número 1 al número 6, o el universo, ¿está bien? Y acá tengo la probabilidad de que salga el 4, el 5 o el 6, o sea, 3 sobre 6. Sería 3 sextos, que es igual a 1 medio, ¿sí? Y en el segundo lanzamiento, ¿sí?, que salga 1, 2, 3, 4, que sería 4 sobre 6, que sería 3, estoy diciendo en 4 sextos, que serían 2 cuartos, ¿está bien? 4 sextos, 4 sextos, 2 tercios. 2 tercios, perdón. 2 tercios. 2 tercios, o sea que tenemos 1 medio en la probabilidad en el primero y 2 tercios en el segundo. 1 medio es un 0,5 y 2 tercios es un 0,66, pasándolo a números, ¿está bien? ¿Cómo resuelvo el I? Primero, ¿son eventos independientes? Primera pregunta que me hago. ¿Qué les hago? ¿Y por qué? Sí, son totalmente independientes. O sea, la probabilidad, si salió el 4 en el primer lanzamiento, no cambia la probabilidad de que salga el 4 en el segundo lanzamiento. Claro. Por lo tanto, son eventos independientes. No cambia la probabilidad. Yo cambiaría la probabilidad si digo, si salió el 4, lo saco del dado de alguna manera. Si sale el 4, no, tiro de nuevo. En ese caso me quedan 5, o sea, ahí ya cambió la probabilidad. O sea, el espacio muestral pasó de 6 a 5. ¿Está bien? En este caso no, por lo tanto, era 0,5 o 1 medio, si digo bien, o 2 tercios, que sería 0,66. Y como dice I, que salga un 4, un 5, 6, y que salga un 2, 3 y 4, la probabilidad total sería la multiplicación. ¿Sí? ¿Se entendió eso? O sea, 0,5 por 0,66. ¿Dudas, preguntas, consultas? Bolsas, a ver si lo tengo hecho. Y este es fácil dentro de todo. Volver a verlo con la bibliografía para fijar. Después vi que había una fórmula, que no la recuerdo, ahora justo no estoy sin la compu, pero que tenía PB más o por algo. Me parece que tiene que ver con esa fórmula de probabilidad. Exactamente, pero ¿qué pasa? Como acá no hay en este caso, no hay elementos que se superponen, porque son dos eventos independientes, ¿está bien? Directamente se multiplica. O sea, la probabilidad del primer lanzamiento por la probabilidad del segundo lanzamiento. Es como decir, doy otro ejemplo, tiro, no sé si está, capaz que está y no me acuerdo, tiro 3 veces la moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 3 caras? Tiro una vez la moneda, salió... ¿Cómo? Entiendo que 3 veces puede salir la cara. Puede salir ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 3 caras? ¿Y cómo lo calcularían? ¿Son eventos independientes? Sí. Son independientes. Se multiplica. Se multiplica, por lo tanto sería 1 medio al cubo, si no me equivoco. O sea, 1 medio por 1 medio por 1 medio. Es el mismo ejemplo de tirar el dado. ¿Sí? Después ustedes verán cuál de todos estos números son. ¿Está bien? Sí, perdón. Soy Martín, no sé si me escucha bien. Martín, sí, perfecto, Martín. Ahí lo calculamos, lo que dijo era 0,5 por 0,66 y da 0,33, que es 1 tercio. O sea, claro, la respuesta era 1 tercio. Si mal no recuerdo.
dentro de las opciones. Claro. Exacto. Ahora entendí mejor por qué es que cómo es que se llegaba a ese tercio. Digamos. Hice todos los cálculos posibles, pero no hice eso. Eso Bueno, me suele pasar. así se aprende, che. Así se Sí, aprende. eso me suele pasar seguido. Pero bueno, algunos A mí llego. también, no te preocupes. ¿No puedo preguntar uno parecido? Que Sí. supongo que la explicación debe ser la misma, pero me quedó ahí en el tintero. En el de las cartas. El que seguía más abajo, ¿no? Ay, no me acuerdo. Acá está en un mazo de Leonardo. 40 cartas españolas. Sí, Espera que ese. lo achiqué. Espera que lo... La probabilidad de que salga un número cualquiera. Ese no, o sea, para, para mí hubiera sido otro el resultado. No, o sea, un número cualquiera también son eventos independientes, todas las cartas. Acá hay que ser timbero para primero. Hay que jugar mucho al chinchón, me parece, y al truco. Si no es tu caso, estás perdonada. 40 cartas Hace muchos años, españolas. Yo no juego nunca, así que olvídate. Bueno, en este caso, para jugar al truco, tiene 4 palos, eso lo sabemos, y no existe el 8 y el 9. Y se llaman figuras al 10, 11 y 12. Sí. O sea que vos tenés Hasta ahí lo recordaba. del 1 al 7, si no me equivoco, corríjame a mí, son los números. Ah, porque solo para los números. Ah, qué trampita. Ok. No se estaba refiriendo a las figuras. Soy muy malo. Ok. Es algo un as, hay 4 palos, este es fácil, serían 4 4 un de décimo, 28. digamos, No, está bien, no entendí el enunciado que descartaba las figuras. que es alguna carta de oro. Cartas de oro hay 10, si no me equivoco, son 40, 10 sobre 40. Una figura, ¿cuántas figuras son? 3 figuras sobre 3 por 4, 12 figuras sobre No, 40. 40 no, o sea, 10 de oro no, porque el 8 y el 9 no están, serían 8. 10, Siete. 11, 12, son 3 Claro. El figuras. 8 y el 9 de oro no están, No, por eso, no son 10. ¿O sí? Son No, 10, sí, pues son 10, 12. correcto, son 10 de oro, son 12 menos 2. 10 de oro, perdón. exacto, son 12 porque son 3 por 4 palos. 10, 11 y 12 de oro, de basto, de espada Correcto. y de, no me acuerdo, de copa. 4 por 3, 12. Tengo 12 figuras. Y el N, el total son 40. Claro, está bien, está bien. Yo no contaba con que tenía que descartar Y un número cualquiera sería 7 por 4 dividido 40. Claro, 28 y 40. Ok, Exacto. bien. Y un 2 o un 3 serían 8 dividido 40, ¿no? Un 2 o un 3, claro. Sí, sí. Está bien. ¿Se va Sí. entendiendo un poquito? Igual no, le digo, no es. Esto es para que ustedes repasen, tengan en su cabeza el tema de la probabilidad, nada más. Y este seguramente les costó o no lo pudieron hacer. Hola, ¿qué tal? Malena, Yo ¿cómo busqué andás? un ejemplo. Malena, soy, ¿cómo estás? Yo busqué un ejemplo en internet de uno hecho parecido y ahí recordé cómo eran las multiplicaciones para obtener las probabilidades, pero en el apunte no encontré un ejemplo similar. Por eso tuve que hacer eso. ¿De cuál? Quizá por eso me costó en general a los demás compañeros. ¿De ejemplo de cuál? Sí, el de las cartas, el de los dados, el de No las puedes. bolsas. No Fue uno recuerdo. parecido porque yo había estudiado estadística a principio de la carrera y me acordaba más o menos cómo se hacía, entonces busqué uno parecido y así me acordé de cómo se hacía. Pero no sé si en el apunte hay alguno hecho así, directo. Por eso quizás costó.
Si te digo que no me acuerdo. Me parece que hay en un video un chico que explica bastante histriónico, que explica. Hay un video, me parece. Este es de probabilidad, ¿no? ¿O hay otro? Espera. Sí, el video que el muchacho explica es sobre la moneda. Que está bastante Sí, claro. algo así. Sí, pero después en los ejercicios se complejiza más. Porque él habla de la conjunción de los conjuntos y entonces resta los que son compartidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los blancos o de los negros. Sí. Ah, este es el apunte, ¿no? Si no me recuerdo. El apunte de probabilidad es este, ¿no? Acá, bueno, acá definición de probabilidad, espacio muestral, acá vemos un poco de teoría de conjuntos, que es intersección, que es unión. ¿Está bien, no? Lo que estoy diciendo. ¿Este está en el apunte o hay otro? Sí, sí, está. Pero es este, ¿no? Me están haciendo dudar. Esperá que entro de nuevo, centro redes. Probabilidad y frecuencia, probabilidad y frecuencia. Ah, no, es este. Es otro. Este es. Vamos a... No, por las dudas, porque por ahí, probabilidad matemática a priori. Esto sí, lo que vimos recién, casos favorables o casos posibles. Bueno, acá tenemos conceptualmente lo de teoría de conjuntos, intersección. Me paran cuando, perdón, esto es, digo bien, ¿no? Intersección, cuando sumamos, y hay ¿qué cosa que a nosotros no nos va a pasar este tipo de cosas? O sea, a menos que digamos, tengamos alguna especie después de estadística relacionada con, digamos, con métodos booleanos, no creo que vean ustedes por ahora. Acá tenemos que para sumar A y B, A más B hay que restar la intersección, porque estoy sumando dos veces, ¿está bien? Acá tenemos lo que nos pasa a nosotros cuando hacemos en la mayoría de nuestras variables, cuando trabajamos en investigación, son mutuamente excluyentes. O sea, cada categoría, después cuando veamos, o sea, ya vieron variables, ¿sí? Una de las condiciones es que, digamos, sean mutuamente excluyentes, que cada categoría de la variable o cada unidad de análisis no puede estar en dos categorías. Por lo tanto, no va a haber una intersección en nuestras variables, ¿sí? Eso por un lado. Por lo tanto, como esto es conjunto vacío, la intersección, la unión es la suma de las probabilidades, ¿sí? ¿Qué otra cuestión? Acá tenemos el ejemplo de tirar una moneda y que salga, ¿cuál es la probabilidad de que salga en un dado el número 2? Acá tenemos un ejemplo de una bolilla, de extraer una bolilla. Ya que estás ahí, ¿puedo hacer una pregunta de una... Por eso estoy repasando, para que veamos juntos si... Decime. Sí, la pregunta 11, a ver, sí, creo que es la 11, te la leo, no importa. Dice, ay no, un elemento pertenece a un conjunto es lo mismo que decir está incluido. Justo que estabas mostrando ahí los conjuntos. ¿Por qué es falso esa expresión? Para mí es verdadera. La estoy buscando. Si es, a ver, el complemento de la unión de los conjuntos. La pregunta 11, la número 4. Del ejercicio 11, perdón. Un elemento pertenece.
Un O elemento conjunto. es un conjunto, es lo mismo decir que está incluido. No, porque cuando hablamos de inclusión no hablamos de un elemento, hablamos de un conjunto. Es una trampita. Yo caigo en todas las trampas, me parece. Y bueno, está bien, para eso están. Pero ves, estas cosas sirven, justamente, y para clarificar ciertas cuestiones, pero me quedé A ver, pensando. otra vez, entonces, ¿cómo es la...? Claro, la teoría de conjunto es cuando hablamos de conjuntos. Sí, Entonces un elemento no lo puede, si un elemento está incluido en un conjunto, pertenece, pero no puede decir que está incluido. ok. ¿Sí? Pero estaba viendo si había algún ejemplo que... No, porque si no, tengo que agregar en los apuntes esto. Acá habíamos visto esto, el ejemplo de las extraarbolillas. Creo que se acabó porque ya empezamos con probabilidad empírica. Más. Bien. Hay una que por ahí les costó un poco y nadie me dijo nada, nadie se atrevió a decirlo, que es la pregunta, esta pregunta que está acá. El punto A no tienen problema, el punto B no tienen problema, el punto C seguramente tienen problema. ¿O no? Una bolsa contiene 4 blancas y 2 negras. Otra bolsa tiene 3 blancas y 5 negras. O sea, la primera bolsa tiene 6 bolas y la segunda tiene 8. Probabilidad de que ambas sean, o sea, si el experimento consiste en extraer una bola de cada bolsa, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca? Piénsenlo así. De la primera bolsa saco una bola y me sale blanca, y saco una bola de la segunda y me sale... 2 sobre 6 por 3 sobre 8. Las dos blancas serían, una de cada bolsa. 4/6, ¿está bien? Por 3/8. Por 3/8. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean negras? Lo mismo. Sí. Lo que dijiste recién, 2/6 y 5/8. Y por sería, ¿sí? Y la última... La más complicada. ¿Quién se juega? Y pues puede salir blanca, negra o negra, blanca. Exactamente, ahí hay una retrampa. Culpa a ustedes que... Virginia seguro que también... En esa trampa no caí, en todas las otras sí. Es la más difícil, no caíste. Me suele pasar. Bueno. Acá lo tenemos un poco. Yo después, esto, si quieren se los mando, se los adjunto ahora para que lo tengan. Acá está el resuelto, porque siempre es el que... Está bien, probabilidad que ambas sean blancas, 4/6, 3/8, 0,25. Acá está resuelto, digamos, está bien, de cómo sería desde el punto de vista de conjunto y de conjuntos. Y la segunda es 12, ay, espera que se me tapa esto. Ahí está. 2/6, 5/8, 10/48, 0,208, ¿sí? Y la otra, ¿cómo sería? Una blanca y la otra negra. Y acá hay un problema, un dilema. Claro, pero ¿de dónde sacás la blanca y de dónde sacás la negra? Porque tienen distintas proporciones en cada bolsa, entonces habría que contemplar ambas. Y se multiplica. Ambas ecuaciones dividido 2, qué sé yo, no sé. No sé, sería
Bueno, hola, ¿cómo va? Recién prendo un micro. Eh, Jorge. eh, Ah, no, Luciano. Luciano, Luciano, sí, sí, ¿cómo perdóname. va? A mí sí me costó esto, también tuve que buscar un ejercicio, un ejemplo aparte, pero ahora estoy pensando y quizás no sería, bueno, la cantidad de blancas por la cantidad de negras sobre los 14 total, dividido 14. Piénsenlo así. El experimento es que salga negra y blanca, pero como ustedes dijeron, puede salir que en la primera bolsa salga blanca y en la segunda negra, o, y acá hay uno grandote, que salga negra en la primera bolsa y que salga blanca en la segunda bolsa. Tenemos los I y los O. ¿Cómo hacemos? La probabilidad de que salga blanca en la primera bolsa por, donde dice I pongo por, la probabilidad de que salga negra en la segunda bolsa, porque no me queda otra. Está bien, si tiene que ser una blanca y una negra. Pero Y O la otra es se tiene que sumar. más la probabilidad que salga negra en la primera bolsa por que salga blanca en la segunda bolsa. O sea que se suman las probabilidades. O sea, se multiplican y se Y suman. después Ah, bien. Ya esto casi excede el curso, pero por lo menos para que lo tengan en la cabeza. Y hay uno que yo lo llamo, tiene un nombre que no sé si alcanzan a verlo. El maldito. ¿Está bien? Que tengo 3 bolsas, donde hay 3 colores. ¿Lo ven acá? Tengo blancas, rojas, negras, blancas, rojas, negras, blancas, rojas, negras. Entonces, si el experimento que tienes que extraer una bolsa, una bola de cada bolsa, ya la probabilidad de que las 3 sean blancas, no hay problema. Sí, Ustedes lo saben hacer. 3 octavos por 4 onceavos por 2 novenos. ¿Me siguen? sí. Que las 3 sean negras, este renglón. 2 octavos, 5 octavos, que sean rojas. Ahora, que me salga una blanca, una negra y una roja. Que es esto que está acá. Que primero salga una blanca, negra, roja, blanca, roja, negra, y así sucesivamente. Tengo 6 posibilidades de arreglo. Esta sería la cuenta y esto sería el resultado. Ahí ya entramos en lo que se llama número combinatorio. ¿Sí? Y cuando veamos en el distribución binomial, vamos a ver que tiene que ver con números combinatorios. Por eso lo pongo acá de alguna manera. ¿Sí? Acá sería cómo se arreglan 3 colores en 3 bolsas. ¿Está bien? Y ahí me da las 6 posibilidades, ¿sí? De alguna manera. Esto es nada para que lo tengan y lo puedan consultar y punto, no es importante. Pero vayamos a lo importante, que hasta ahora no es que no es importante esto, pero vayamos más a lo estadístico de la situación. ¿Qué otras dudas de estadísticas tienen, más allá de la probabilística? Que ya creo, ¿la damos por terminada esta parte? Sí, sí. Bien. Entonces, dudas de otros ejercicios. Inclusive aprovechen a hacer preguntas sobre el segundo módulo, que por ahí me parece que recién ahí empiezan las complicaciones. sí, yo la verdad es que el segundo módulo llegué hasta la mitad porque no lo terminé. Así que de ahí no tengo dudas, pero porque no terminé. O sea, más bien estoy ¿Y alguna atrasadita. cuestión o alguno que tenga para preguntar sobre? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ah, perfecto, porque me apareció un cartel que había problemas.
¿Qué materiales de lectura tenemos? En el 1 creo que ya no, evidentemente no hay, sobre el primer módulo no surgen problemas, la ciencia y la investigación. ¿Quieren que lo miremos por las dudas? Le pegamos No, una mirada. está claro. Que está claro ese material. Bien, está claro porque es muy fácil. Qué malo que sea. Sí, es más teórico. Es más teórico, más teórico. Vayamos al material de lectura de tipos de variables. Miremos si encontramos alguna. Vamos a donde me parece que puede haber problemas acá. Toda la primera parte es interesante porque habla de cómo recolectar los datos, conceptos de variable, hasta ahí creo que tampoco tiene mucho problema. Las propiedades que dijimos recién, que son mutuamente excluyentes y exhaustivas, ¿sí? O sea que cuando uno define una variable estadística, estamos hablando de métodos cuantitativos, por supuesto, ¿no? Si nos ubicamos en una encuesta, son encuestas con preguntas cerradas. Si no es una encuesta y estamos evaluando algún otro estudio, está bien, ¿qué quiere decir que sea exhaustiva? Que ninguna unidad de análisis, ninguna persona, etcétera, puede no tener algún valor. Todas tienen que tener algún valor o alguna categoría si la variable es cualitativa. Acá estamos con eso es exhaustiva. Y mutuamente excluyente. Se cortó. Se cortó y volvió, está grabando de nuevo. Por suerte esta versión de, no sé por qué se está cortando, chicos. Disculpen. Y exhaustivas, la primera parte la escucharon, exhaustiva, mutuamente excluyente, es lo que vimos recién. No puede una variable, una unidad de análisis no puede tener pertenecer a dos categorías. ¿Está bien? Eso es mutuamente excluyente. ¿Qué otra cuestión? Concepto de unidad de análisis, ¿lo tienen claro? Eso es importante. Es el objeto que nosotros vamos a medir. Muchas veces no, algunas veces tenemos la problemática de que vamos a trabajar con más de una unidad de análisis. En lo sociodemográfico, generalmente las encuestas sociodemográficas, si alguno de ustedes conoce, tenemos generalmente dos unidades de análisis. El individuo, la persona como tal, y lo que se llama hogar, si quieren la familia. ¿Está bien? Entonces, es más, vamos a tener que armar dos bases de datos, una de individuos y una de hogar. De hecho, digamos, cuando ahora salga el censo, va a haber dos bases de datos. Una base de datos que describa a los individuos, y las variables van a ser género, edad, nivel educativo, etcétera, etcétera. Trabaja, no trabaja, etcétera. Y la variable hogar va a medir cuántas personas viven en ese hogar, cuántas habitaciones tienen. Por eso tienen que estar separadas. Eso no quiere decir que después podamos interactuar entre la unidad de análisis individuo y la unidad de análisis hogar. ¿Está bien? Donde, por ejemplo, si yo quiero saber, yo de la unidad de análisis individuo, tengo que saber qué individuos pertenecen a cada hogar. Porque yo si quiero sacar, por ejemplo, un constructo, una variable construida, como puede ser ingreso per cápita familiar, yo tengo que sacar de la base individuo, tengo que sumar todo lo que gana todos los individuos que pertenecen a un hogar, promediarlo y pasarlo a la base hogar, porque el ingreso per cápita familiar es una variable que define, que describe a la variable hogar, no al individuo. El individuo va a estar ingreso individual, ingreso de la persona. ¿Está bien? Entonces siempre tengo que, o si quiero calcular hacinamiento, tengo que saber cuántas habitaciones tiene, pero también quiero saber cuántos individuos tiene, viven en ese hogar. Y así sucesivamente.
Si alguno trabaja en odontología, es odontólogo, va a tener más unidades de análisis. No sé si alguno de acá tiene... ¿No? Bueno, pero les cuento para que vean la complejidad. Yo puedo evaluar en una boca cada superficie de cada pieza dental, y eso va a ser una unidad de análisis: superficie, con qué tipo de lesión, caries tiene, ¿sí? Puedo evaluar cada pieza dental, que generalmente tiene o 4 o 5 superficies, y puedo evaluar a la persona, a la boca entera, ¿está bien?, de cada individuo. O sea, ahí tengo 3 unidades de análisis diferentes. ¿Se entiende? Eso es un poco para contarles esta situación. ¿Cómo se clasifican las variables? ¿Tienen alguna duda de eso? ¿Les quedó alguna duda? A mí me quedó una duda, ahora que estaba mirando algún papelito que había notado, ¿cómo se calcula la frecuencia acumulada? Igual no sé si es otro... Sí, No, sí. no hay problema. Creo que es del anterior, ¿no? O de este. Ya lo hacemos, porque lo Pero bueno, tenemos. por eso, si hay algo más de lo que estabas... Del siguiente apunte, No, la frecuencia. después seguimos, Virginia, porque eso es importante. 2 cosas sobre la frecuencia acumulada. Ya casi no se usa. La frecuencia acumulada se utilizaba preinformática. O sea que estamos hablando, igual yo la tengo que dar por alguna razón determinada, pero vamos al apunte, el 4 creo que es, si no me equivoco, del módulo 2. Creo que ahí está, tipos de variables. De paso vemos No un estás poco la tabla. compartiendo, por las dudas te aviso. ¿Cómo? No estás compartiendo, sí. Ah, se fue, claro, eso no fue, se perdió. Y acá vemos en el mismo título que dependiendo del nivel de medición de las variables van a ser las tablas. ¿Cómo voy a resumir? Porque las tablas es una forma de resumir los datos, ¿está bien? Dependiendo del nivel de medición de las variables. Esto digamos, antes de llegar a la pregunta de Virginia. Por ejemplo, acá tengo una provincia de un país, en este caso de Panamá, ¿está bien? Inscriptos en el ciclo primario de la facultad, del ciclo primario educativo, y acá tenemos las distintas... ¿Se cortó el micrófono? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Espera que lo achico un poco esto para que se vea la tabla entera. Esta es una variable cualitativa nominal politómica. Podríamos provincias, no importa qué país, sería lo mismo, ¿sí? Acá tengo la frecuencia absoluta y acá tengo el porcentaje, que no es otra cosa que a la frecuencia absoluta de cada categoría de la variable la divido por el n total, ¿sí? Como es una variable cualitativa nominal quiere decir que no importa el orden, no hay una provincia mejor que otra provincia, ¿sí? Yo podría, para que sea más clara, ordenar de mayor frecuencia o mayor porcentaje a menor porcentaje. Eso lo puedo hacer porque la variable es cualitativa nominal. Si fuera ordinal, eso no lo puedo hacer. Lo que no, por lo tanto, en una variable que yo puedo cambiar de posición el orden de las categorías de esa variable, como en este caso, no podría nunca calcular la frecuencia, el porcentaje acumulado, porque el acumulado tiene que ser en una variable mínimamente que sea ordinal. Entonces vamos a una variable ordinal, acá siguen ejemplos, variables cualitativas nominales, como ven no hay. Y ordinal. Acá tenemos un ejemplo a nivel educativo, ¿está bien? Inicial, preescolar, primario, medio
premedio y medio, esto debe ser de otro país, de Panamá también. Acá tenemos la frecuencia, acá tenemos el porcentaje, y el porcentaje acumulado no sería otra cosa que ir acumulando, o sea, ¿cuál es la matrícula de preescolar o menos? Sería 10,8 más 0,4. ¿Cuál es la matrícula de primaria o menos? Es estas tres sumadas. O sea, ir acumulando de alguna manera, acá lo tenemos, la frecuencia acumulada y el porcentaje. Esto ya no tiene mucho sentido porque, por ejemplo, acá, si yo les pregunto algo que no tienen por qué saberlo ahora, ¿cuál sería la mediana de nivel educativo? Porque en una variable cualitativa ordinal, después vamos a ver que podemos calcular la mediana. En una variable nominal, lo único que puedo calcular es la moda, el valor más frecuente, pero al ver un orden, yo puedo calcular cuál es la categoría que acumula el 50% o más de los resultados. Sería la primaria. Sería la primaria. No podría ser preescolar porque tengo el 11,2%. ¿Está bien? Sería entonces primaria. No tiene que ser exacto, lógicamente, porque... ¿Está bien? Entonces, dentro de la primaria estaría la mediana, eso es lo que podemos, más no podemos calcular. Y seguimos avanzando. ¿Se entiende cómo es el cálculo? Si nos Sí, vamos, acá tenemos lo mismo para Ciudad de Buenos Aires, encuesta anual de hogares de 2019, ¿está bien? Que en este caso, fíjense que ciudad rara, la Ciudad de Buenos Aires, que la mediana es nivel superior universitario incompleto. Acá tenemos... Sí. Mi pregunta iba más en el Excel, ¿cómo se hace la fórmula para el cálculo de la acumulada? Entonces lo que tenés que hacer es, apretás acá, ¿está bien? Lo bajo por las dudas, descargar en Excel, lo abro en el Excel, lo habilito porque es confiable, y acá tenemos, el primero es el porcentaje de la primera categoría es igual, no acumula. El segundo porcentaje es la anterior más la actual. O sea, 0,4 más 10,8. La otra es la anterior más la actual, 51,9 más 11,2, ¿se entiende? Y esto es lo que está puesto acá. En este referido a estas columnas, ¿no es cierto? O sea, se va sumando la acumulada anterior a la actual. ¿Se entiende, Virginia? Sí, ahora, claro, lo que yo estaba queriendo saber si había, viste que cuando vos usás la misma fórmula para toda la columna, acá no se podría. Esa era No, mi... pero fíjate, yo borro esto, ¿no? Quiero hacer la acumulada. Igual, ¿se ve bien? Sí, sí. Igual 0,4, enter. La segunda, igual la acumulada anterior más 10, la actual. ¿Se Claro, entiende? pero lo tenés que hacer en cada una, no lo puedes hacer para toda la columna. ¿Y Okay. ahora qué hago? Tiro para abajo. O sea que la primera es la única que copio porque no hay nada anterior. Ok, está bien. De acá en adelante, si es muy larga, a ver si hay alguna... no, son todas cortitas. Pero si fueran muchas, calculas la primera, la segunda y después tiras para abajo. La primera, la segunda, ok. De acá, si tiras Vale. para abajo, y te lo calcula automáticamente. Ok. ¿Está? ¿Cómo vamos? Bien.
Entonces, volviendo, seguimos mirando un poquito el apunte. Estábamos viendo, ya no me acuerdo qué apunte, el de estadística descriptiva, ¿no? O no, el 3. Este es el 4, el 3. Que si no me equivoco, lo abrí en... Vamos a abrirlo en Word. Tipos de variables estábamos viendo, ahí está. Todo esto lo vimos, todo esto lo vimos. Acá hay una clasificación, digamos, como para decir según qué, según las dimensiones. Una variable simple es una variable que no hay que hacer ningún cálculo previo, o sea, es una medición o una observación. Variables complejas son aquellas, índice de masa corporal sería una variable compleja, hacinamiento sería una variable compleja, o más compleja todavía, un constructo. ¿Saben lo que es un constructo? ¿O me dan un ejemplo de un constructo? ¿No? Un constructo sería una forma de medir alguna característica, digamos, evaluar alguna propiedad. Generalmente se trabaja esto en personas, que se quiere evaluar, por ejemplo, la demencia, se quiere evaluar la ansiedad, se quiere evaluar cuán quemado está, el burnout famoso, ustedes conocen, por lo menos han escuchado hablar de burnout. Son instrumentos de medición que generalmente son complejos y hay que validarlos, en todo un proceso de validación. ¿Alguno tiene algún otro ejemplo? Por ahí trabajan en otras áreas y también tienen ejemplos de eso. Perdón, Pablo, la referencia que hizo recientemente es a escalas. Por ejemplo, escalas de evaluación. ¿O entendí mal? Al hablar de la evaluación de una patología, en este caso psiquiátrica. Claro, es un constructo. ¿Cómo evalúas una patología psiquiátrica? Objetivamente. Sí, claro, con muchos puntos a tener en cuenta. Hay un apunte hablando de la demencia, no me acuerdo si es acá o en el otro del módulo 2, que precisamente habla de cómo se evalúa, no me acuerdo si era la demencia o el... El Mini-Mental, ¿no? ¿Puede ser? Sí, que tiene varias preguntas, está muy buena esa. Yo no la paso. La depresión era, la depresión, no la demencia, la depresión. Tampoco la paso. Ni la demencia ni la depresión, pero bueno, ¿qué va a hacer? Me tienen que aguantar. Claro, son instrumentos construidos para varias razones. Miren, yo acá a ver si abro uno, pero no para que lo tengamos en cuenta ni para que lo miremos, sino... esto es de una tesis doctoral que no viene al caso, pero por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de... vamos un poquito más abajo. Acá quieren saber, está hablando de enfermería, ¿no? Gestión de cuidado. Es una dimensión que crearon, digamos, que es específica de la profesión, ¿sí? Y acá hay ciertas afirmaciones. ¿Planea el cuidado de los pacientes de forma efectiva y eficiente? Esto se llama escala Likert. Siempre, casi siempre, pocas veces, nunca. Esto lo habrán visto en otros instrumentos, ¿sí? Planifique y prioriza la actividad y así siempre, casi siempre, nunca. Ejecute intervenciones de cuidado basadas en evidencia, siempre, casi siempre, nunca.
comunicación. Estas serían las dimensiones de un constructo, ¿está bien?, que se llama competencias críticas del profesional. ¿Sí? Se me mueve, por eso, perdón que se mueva el... y tiene distintas dimensiones: resolución de problemas, trabajo en equipo, gestión. Esto tiene que haber atrás de ello una publicación donde se valida matemática y estadísticamente y metodológicamente este instrumento. ¿Está bien? Generalmente lo que ocurre con estos instrumentos es que él siempre tiene un valor que puede ser alto o bajo, pongámosle 4, casi siempre 3, pocas veces 2 y nunca 1. Esto se suma y da un puntaje numérico, que no es numérico, también es ordinal, a cada una de estas categorías. Y a partir de eso se evalúan, todos los instrumentos de medición complejos tienen esta misma caracterización. Hay otros que tienen sí y no. Si vamos más adelante, se suma el sí con 1 y no con no. ¿Está bien? Hay otros todavía más complejos. Acá tenemos otro, bastante... Actualmente en mi trabajo siento, y de un lado ponen insatisfacción, satisfacción. Y uno coloca, va del 1 al 7 y pone el numerito donde está. Otro puede ser la escala del dolor, la escala visual analógica del dolor, que por ahí alguno de ustedes la conoce, que va de 0 a 10, suponiendo, es muy subjetiva, suponiendo que el 10 es el máximo puntaje, el máximo dolor que ustedes percibieron alguna vez, y 0 es no tengo ningún dolor. ¿Sí? Todas estas cuestiones son variables, volvamos a la... ¿Está bien? Que las llamamos simples o complejas. Las simples: peso, altura, nivel educativo, etc. ¿Sí? Las no tan complejas: índice de masa corporal, hacinamiento, también, que combina variables, pero alguien tuvo que probar el índice de masa corporal de la OMS, que es peso sobre altura al cuadrado, medido el peso en kilogramos y la altura en metros, ¿está bien? Que eso de alguna manera tiene alguna correlación, ¿sí?, con, ejemplo, síndrome metabólico, o dislipemia, o enfermedades cardiovasculares. ¿Está bien? Y después vienen los cortes. Esa fórmula que dije recién, ustedes habrán escuchado de bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad. Eso es más común porque todos estamos mirando qué le pasa con nuestro cuerpo, ¿sí? Y en el cual el índice de masa corporal se divide en menos de 18,5 es bajo peso, 18,5 a 25 normopeso, 25 a 30 sobrepeso y 30 más obesidad. Hay distintas después grado de obesidad. Celeste, ¿aquí ibas a preguntar algo? Sí, me surge una duda. En los trabajos de investigación, ¿qué variables se utiliza? ¿O con qué tiene que ver la utilización de esta clasificación de variables? ¿Para qué? Primero, uno, en un trabajo de investigación, en una tesis, en una tesina, uno, no en un paper, que no hay tiempo ni hay lugar para hacerlo, pero en una tesina tendría que, primero, definir qué variables va a medir, y lo más importante, que acá no lo vemos por ahí, está más abajo, más adelante, cómo va a operacionalizar las variables. Porque la variable es un concepto abstracto. Yo hablo de peso, está bien, pero decime cómo vas a medir ese peso. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a mirar y decir, bueno, a ojo buen cubero pesas tanto, o voy a usar una balanza? ¿Qué tipo de balanza voy a utilizar? Siempre la misma balanza, ¿sí? Dependiendo de cuál sea la unidad de análisis, vamos a usar, si son recién nacidos, vamos a usar balanzas específicas que midan gramos, si son adultos vamos a usar balanzas que midan kilogramos, si estamos midiendo elefantes, que midan toneladas, ¿está bien? Entonces, uno tiene que definir cómo va a medir, cómo va a operacionalizar esa variable. ¿Cómo voy a medir la edad? A ver, ¿quién me puede explicar cómo se mide la edad de un adulto? La edad Se mide a través de parámetros, de rangos. en años, meses.
Sí, en Días. Si es adulto, ¿qué hacemos? En años. Y lo puedes ordenar. De tal Pero a tal edad. ¿cómo lo Igual medirías? Medir. Y con la edad dice el apunte que hay que tener en cuenta de calcular la fecha de nacimiento para sacar, no me acuerdo qué cosa. La edad a un momento del evento que a mí me interesa. Suponete la edad al momento de la encuesta. Tengo dos opciones, pero lo puedo operacionalizar. Es decir, bueno, la edad se la pregunto a la persona. La edad la miro en el documento de identidad. O la edad la calculo entre fecha de nacimiento y fecha del evento determinado. El Excel lo hace fácilmente y cualquier programa estadístico lo hace fácilmente, que me calcula en unidades de tiempo, ¿está bien? La edad. Generalmente la edad se trunca, eso hay que decirlo. Edad, años cumplidos. Todo eso tiene que estar especificado. Y eso se llama operación. ¿Cómo voy a operar para medir esa variable? ¿Cómo voy a medir la hemoglobina glicosilada? Que seguramente muchos no saben qué es. O sí, porque se hizo algún análisis clínico. La hemoglobina, hablando tiene mal una unidad de medida. Tiene una unidad de medida en por La ciento. hemoglobina glicosilada en porcentaje. Está bien, se mide, y de alguna manera, ¿qué instrumento voy a utilizar? ¿Sí? Un HPLC, un cromatógrafo, ¿cómo voy a medir? Bueno, todo eso lo tiene que explicar. ¿Cómo voy a medir hacinamiento? Voy a contar la cantidad de habitaciones que tiene el hogar, que puedan usarse como habitación, no voy a contar ni los baños ni la cocina, ¿está bien? Tengo que definirlo eso, y voy a dividir a la cantidad de habitaciones, a la cantidad de personas, ¿estoy diciendo bien? Cantidad de personas sobre cantidad de habitaciones. Y después voy a definir a qué llamo hacinamiento. Si hay 2 o más personas por habitación, defino que hay hacinamiento. Esa es la forma de operacionalizar una variable. ¿Está bien? Ahora, cantidad de personas es una variable cuantitativa discreta. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Cantidad de habitaciones también. Ahora, la división entre habitaciones, personas y habitaciones me da una variable cuantitativa continua, que no tiene mucho sentido. Termino de operacionalizarla diciendo de menos de 2 personas no hacinamiento, más de 2 personas hacinamiento, y me queda como una variable cualitativa nominal dicotómica. Este hogar, ¿tiene hacinamiento o no tiene hacinamiento? Eso es lo importante, cómo voy a operar esa variable, más allá de los niveles de medición. Ustedes algo dijeron recién, cuando pregunté cómo operacionalizar una edad, y por ahí no entendieron bien, o yo no expresé bien la pregunta. Y bueno, la puedo agrupar. Y bueno, muchas veces se agrupa las edades. Eso también es operacionalizar. Pero siempre la edad conviene medirla en ¿qué? En fecha de nacimiento y fecha del evento. Y después la puedo agrupar. ¿Por qué? Por riesgos. Muchas veces dentro del riesgo cardiovascular, sabemos que a mayor edad aumenta el riesgo de un evento cardiovascular. Generalmente hay una forma de, inclusive hay un constructo que se llama, ya se me fue el nombre, del nombre de una ciudad. Framingham. El Framingham, que calcula cuál es la probabilidad de tener a 10 años un evento cardiovascular. Gracias, el índice de Framingham. Y una de ellas es la edad, y divide la edad de una manera determinada. ¿Está bien? La convierte en una variable cualitativa ordinal, donde agrupa datos. Generalmente, y sin pensar mucho, la edad de las personas las podemos, digamos, dividir en cada 10 años, cada 5 años. Pero a veces no ocurre esa clasificación o ese agrupamiento de la edad en años, se hace debido a algún riesgo. Por ejemplo, edad materna. ¿Alguien sabe cómo se agrupa? Edad materna, ¿cómo diríamos? Fecha de nacimiento menos fecha del parto. ¿Está bien? Perdón, fecha del parto menos fecha de nacimiento, va a dar negativo. Fecha del parto menos fecha de nacimiento. ¿Está bien? Cantidad de días dividido 365 me va a dar en años. ¿Está bien? ¿Qué edad tiene la madre?
Ahora, generalmente no se calcula el promedio de edad de la madre, que es cómo ustedes ven reflejado la edad materna. No tienen por qué saberlo, ¿eh? Pregunto, por ahí alguno sabe y estaría bueno. ¿Por qué hablamos de madre adolescente? Porque Más pienso allá yo de que lo es sociológico. Sí, claro, porque definimos o se define la edad o los rangos o los parámetros de edad adolescente, que va desde los 9 hasta los 14 aproximadamente. De los 9 a 14 sería preadolescente. Madres niñas la llamamos. Madres adolescentes serían menores de 20 años. Dentro de adolescentes tenés las madres preadolescentes o niñas, ¿está bien? Que es una problemática. ¿Por qué se divide? Porque es una problemática diferente a madres adolescentes en general. Generalmente hay abuso, ¿está bien? O sea, menor de 14 años generalmente ya se considera que es un abuso y es una problemática social diferente a las que van de 15 a 19 años. O sea, hay una explicación, ¿está bien? Papers que nos están indicando que conviene dividirla de esta manera. Las madres que menos riesgo perinatal tienen, o sea, del riesgo de la madre y del recién nacido, son las que nacen entre 20 y 35 años. Y el riesgo perinatal vuelve a aumentar, ¿sí?, en mayores de 35 años. O sea, madres mayores de 35 años tienen otra caracterización de riesgo que las de 20 a 35 y las menores de 19 años. Y dentro de las menores, entonces, hay alguna explicación que uno divide los riesgos por alguna caracterización. Ustedes lo habrán visto en análisis clínicos. Casi todos los análisis clínicos, todo lo que odiamos cuando miramos nuestros análisis clínicos, triglicéridos, colesterol, HDL, LDL, tienen un valor continuo, es una variable cuantitativa continua, pero después, ¿qué aparece al lado de ese valor cuando ustedes miran el análisis clínico? Valores normales. un valor de referencia. Valor de referencia. También entonces, cuando está por arriba o por debajo, está indicando algo. El HDL, por ejemplo, es bajo riesgo cuando es en las mujeres mayor de 50 y en los varones mayor de 40. En cambio, todos los demás, colesterol, triglicéridos, etc., tienen que ser menor de un valor. 150 en los triglicéridos, 200 o 180, depende de que estemos mirando en colesterol y así sucesivamente. Y está hablando de un orden. Una variable cualitativa que se transforma a ordinaria. En dicotómica, inclusive, podés decir. Dicotómica. Riesgo o no riesgo. Eso te quería preguntar, justo cuando Termina siendo hablábamos de esa. cualitativa. Por ejemplo, Claro. el perímetro de cintura. Cuando ustedes van al médico, ¿le miden el perímetro de cintura? No importa si es un médico clínico, no importa qué médico sea, ¿le miden el perímetro de cintura? El clínico no, el nutricionista sí. ¿Saben cuál Lo es? hace ojímetro. No, porque no es ojímetro. La grasa abdominal es uno de los riesgos de infarto o de enfermedades cardiovasculares más fuertes que hay y de más fácil de medir. Sí, en centímetros. Se mide, hay una forma de medirla que también se operacionaliza, está bien cómo medir para que todos lo midan de la misma manera, está bien el perímetro de cintura, y después hay una clasificación, un valor de corte, de riesgo o no riesgo. Por ejemplo, en las mujeres es menos de 88 o menos es no riesgo, y más de 88 es riesgo. Entonces una variable que era cuantitativa continua se transforma en dicotómica. Uh-huh. ¿Está bien? Riesgo o no riesgo. También puede ser un ordinal. En el caso de índice de masa corporal, se convierte en un ordinal. Bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad. Todo esto se los cuento porque lo demás creo que no tiene mucho, digamos, está escrito acá, y por ahí es más fácil contarlo de esta manera. Acá, siempre que uno clasifica, deja cosas afuera o deja cosas confusas. Pero en la realidad, cuando nosotros trabajamos en investigación, tengamos en cuenta que, y esto es importante, a partir de la pregunta, esa pregunta genera ¿qué? Objetivos e hipótesis de investigación.
a partir de los objetivos que queremos cumplir, de las hipótesis que queremos cumplir, que son las ordenadoras de nuestra investigación, ¿sí? Va a generar qué variables vamos a medir en esta población. Y además de qué variables vamos a medir, cómo las vamos a medir, que eso se llama operacionalización. O sea, por ahí mido la edad, pero la termino agrupando. Por ahí mido el peso y la altura y lo termino generando en un índice de masa corporal. Por ahí mido el perímetro de cintura y termino diciendo si el perímetro de cintura de riesgo y no riesgo. ¿Se entiende? Todo eso, digamos, de alguna manera, algunas cosas están muy bien ya definidas y otras no. Esa es eso es lo que ustedes tienen que tener, digamos, como ordenador, qué variables van a medir, cómo las van a medir, ¿sí? De qué manera, con qué instrumentos las van a medir, y cómo es la validación. Otra cuestión que puede ocurrir es que tenemos que tener muy claramente la validez y la confiabilidad de las mediciones cuando hacemos una investigación. Está relacionado con las variables, pero es otra cuestión. O sea, todos vamos a medir de la misma manera. Si hay un solo investigador que mide, no hay problema. Si hay varios investigadores que miden, bueno, tenemos que, de alguna forma, capacitarlos, ¿sí? Calibrar a esos investigadores para que todos midan de la misma manera. Si no, vamos a tener resultados que no nos va a dar nada. ¿Está bien? Estoy hablando de variables cuantitativas como de variables cualitativas. Si yo estoy evaluando alguna variable que es muy cualitativa, ¿sí? Todos nos tenemos que poner de acuerdo. Porque, digamos, es visual, la clasificación es visual, entonces ahí tenemos que ponernos de acuerdo. ¿En qué categoría vamos a ubicar esa variable? ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta acá? Bien. ¿Ya están un poquito mareados? Variables dependientes, no sé si acá si quieren, ya los dejo a ustedes que sigan leyendo los materiales, si no tienen más preguntas, porque... Yo quería preguntar, con el Luciano. ejemplo que daban, sí, de, bueno, esto de embarazos en preadolescencia, adolescencia, madres jóvenes. Cuando hablamos de preadolescencia, adolescencia o jóvenes, ¿eso en ese caso sería las categorías de la variable o sería como Es una una categoría de característica? una variable que era cuantitativa continua y la ordinalicé. La Bien, convertí en una variable ordinal, ¿está bien? perfecto. Que tiene una definición, o sea que cuando digo adolescentes todos saben que es menor de 20 años, ¿se entiende? Claro, claro, claro. Claro, sí, me quedaba la duda si era eso o si era una característica de la unidad, ¿no? Que eran las madres. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Yo tengo una duda sobre estos, pero no tanto sobre la clasificación de las variables, sino sobre el comportamiento, o sea, la distribución que puede tener una variable. Sobre todo las cuantitativas, o sea, es decir, su comportamiento paramétrico o no paramétrico. No sé Espera si se entiende. al cuarto módulo, entonces. Ok. Pero no, te explico rápido. Por lo menos para que vayamos entrando no sé si acá no creo que haya nada de eso. Déjame mirar. Sí, no recuerdo haber visto eso todavía. Sí, tenés algo, mira, te voy a mostrar dónde. Ok. En tablas y gráficos. Vamos al final de todo, me acordé ahora, que alguna cuestión está relacionada con eso. Para que lleguemos a la... Voy rápido, ¿eh? Bueno, esta es igual, es una variable, número de personas es una variable cuantitativa discreta. Igual vemos cómo es la distribución. ¿Qué estamos viendo acá? Que la mayoría, que pasen muchas variables cuantitativas discretas. Si yo digo número de habitaciones en hogares, con 1, 2, 3 habitaciones tengo el 90% de los hogares, de las casas. ¿Está bien? Bueno, número de esto que sería cantidad de personas por hogar, también nos va a pasar lo mismo. Fíjense que
entre 1 y 5 personas tengo, entre 1 y 6 personas tengo casi el total. Y poco frecuente, acá hay muy frecuente y poco frecuente. Estas distribuciones son distribuciones, se llaman asimétricas, ¿sí? Ingreso también va a pasar lo mismo. Después mírenlo con tranquilidad. Acá tenemos, por ejemplo, edad de la madre o edad del padre. La distribución, no te digo que es una distribución gaussiana o normal, pero se acerca mucho. ¿Está bien? ¿Qué es una distribución gaussiana normal? Donde la moda, la media y la mediana casi coinciden. ¿Está bien? Y a partir del valor promedio o mediano, a medida que me alejo hacia la izquierda o la derecha, la probabilidad va disminuyendo. ¿Está bien? Esa sería una distribución normal, ¿sí? Ahora te respondo lo tuyo, pero para que veamos más adelante, esto ya lo vimos. Acá tiene otro tipo de gráfico que después lo mirarán ustedes, pero también lo conocen porque lo vimos. Y el box plot es el que define un poco esa distribución, o diagrama de cajas y bigotes. ¿Está bien? Muy usado y poco entendido. ¿Sí? Es muy usado y poco entendido. ¿Por qué? Porque nos permite visualizar la distribución de una variable. Y esta distribución, cuando la variable es muy asimétrica, se aleja de la curva gaussiana, ¿sí? El promedio, el desvío estándar, no representan a esa distribución. ¿Por qué? Entiendo. Porque hay valores acumulados, o por arriba, si yo digo edad de alguna enfermedad, digamos, progresiva, Alzheimer, demencia, lo que sea, generalmente va a estar acumulado en edades altas. ¿Sí? Enfermedad periodontal, hablando de odontología, tiene enfermedades altas, generalmente. Y hay poco en los primeros años de edad. Ingreso, va a pasar lo mismo. El ingreso de las personas es una distribución muy asimétrica. Hay mucha concentración en los valores bajos y poco en los ingresos altos. Entonces el promedio no me describe, no me resume a esa población, y voy a tener que utilizar otras medidas, como en el caso del box plot, que utiliza la media, o sea, medidas de posición. La mediana, ojo, la mediana también es una medida de tendencia central, pero tiene doble función. ¿Está bien? Acá tenemos la mediana, el percentil 75, el percentil 25. ¿Qué quiere decir el percentil 75? Que el valor de esta variable supera el 75% de mi muestra. El percentil 25 supera el 25% de mi muestra. Entre el percentil 75 y 25 tengo el 50% de la población central. Y los bigotes, ¿sí? Generalmente, entre el mínimo y el máximo de los bigotes, tengo el 97% de la población. Por lo tanto, todo valor que esté por encima o por debajo de los bigotes se puede llamar casos atípicos, outlier, o casos extremos, si son muy, digamos, están muy lejos de, ¿está bien? Después no vamos a meter en esto, pero están lejos de la distribución. Esto lo hace un programa estadística, no lo van a poder hacer ustedes, ¿está bien? Esto hace, ¿qué cuestiones tiene esto? Que cuando una variable se distribuye, se aleja de la distribución normal, la media y la mediana no sirven, la media y el desvío estándar no sirven. Los métodos paramétricos son aquellos que se basan en la media. La media define el desvío estándar. Acuérdense que a partir del promedio se calcula el desvío estándar. A partir del desvío estándar se calcula la varianza. Y a partir de eso, todos los métodos estadísticos paramétricos que conocemos comparan promedios o varianzas. Por lo tanto, si la media y la mediana no van a servir, esos llamados métodos paramétricos no van a definir bien las comparaciones que hagamos. Estoy hablando de test de Student, análisis de la varianza, correlación lineal, y todos los métodos, y regresión lineal. Hay otros también, que no, al ser derivados del promedio, ¿sí? Eso me va a bajar lo que se llama potencia de la prueba, y no voy a poder
dividir, si hay diferencias estadísticas entre grupos, no las voy a poder discriminar. Para eso hay toda una línea que también es vieja, pero que ahora se desarrolló mucho y cada vez más, que son los métodos estadísticos no paramétricos, en el cual se llama o métodos no paramétricos o de distribución libre, en el cual las variables, digamos, no utilizan ni el promedio ni los derivados del promedio. Usan la mediana, usan rangos, usan valores ordinales, no cuantitativos, ¿sí? Y calculan lo mismo, pero, o sea, toda una serie de métodos no paramétricos. O sea, para el test de Student hay un equivalente no paramétrico, para análisis de la varianza hay un equivalente no paramétrico, para la correlación hay un equivalente no paramétrico, ¿está bien? Sí. Entonces, eso es lo que define los métodos paramétricos y los métodos no paramétricos. Cuando hago una prueba estadística, previamente a eso tengo que evaluar qué métodos voy a utilizar. Por lo tanto, tengo que evaluar si una de las variables, si son variables cualitativas, ordinales y nominales, ya directamente comparo frecuencias, chi cuadrado, etcétera, comparación de proporciones. Cuando tengo una variable cuantitativa y quiero, digamos, calcular si hay diferencias entre alguna variable independiente, como género, el nivel educativo, lo que sea, ¿sí? En ese caso tengo que evaluar si esa variable cuantitativa, continua, se distribuye en forma normal o se aleja de la curva normal, ¿se entiende? Por lo tanto, eso me va a definir, no es blanco y negro como antes, hay una zona gris en la cual tengo que definir por métodos estadísticos y por métodos gráficos si voy a utilizar métodos paramétricos o métodos no paramétricos. Claro, para hacer una buena aplicación de la prueba estadística. Y para que esa prueba estadística, la potencia de la prueba, que será la capacidad de discriminar diferencias, ¿sí?, sea lo suficiente y esté seguro de que si no hay diferencias estadísticas, no sea porque utilicé un método que no tenga la potencia de la prueba que necesito. ¿Le puedo hacer otra pregunta? ¿Sí? Y entonces cuando uno identifica en un paper una variable cuantitativa, tiene que poder identificar en este escrito también con qué referencias están hablando de su distribución, o ya directamente cuando aplican determinada prueba uno infiere de que hicieron Claro. esa... En general lo que te van a decir dentro de materiales y métodos va a haber un apartado que es análisis estadístico. Estadísticos utilizaron. Ahí te tienen que explicar que usaron pruebas estadísticas paramétricas o no paramétricas que están bien definidas. O sea, con el nombre de la prueba uno sabe si es un método paramétrico o no paramétrico. Voy a dar nombres raros. Los más raros son no paramétricos. El test de Student todos lo conocen. El equivalente al test de Student es el test de Mann-Whitney. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Entonces, cuando te dicen qué método, y generalmente aparte te aclaran, la distribución no sigue una distribución normal, por lo tanto se usaron... Tendría que decir el paper eso, lo tiene que explicar. Sí. Si no, no pasa por la correcta, digamos, saben que todo paper que se publica en una revista indexada o que, digamos, tiene correctores, tiene árbitros que, en caso de que el paper valga la pena, le van a pedir al autor que antes de la publicación aclare ciertas cuestiones. Generalmente, y últimamente, más allá, porque puede haber evaluadores, ¿sí?, o árbitros que miren el marco teórico, que conocen del tema, si estoy hablando de un tema específico, embarazo, supongamos, o algo por el estilo, habrá especialistas en eso, pero también va a haber especialistas que miren lo metodológico y que evalúan lo estadístico. Generalmente las correcciones de los papers pasan por lo metodológico y lo estadístico. No sé si alguno publicó algo, seguramente no existe o es muy difícil que no, digamos, es muy fácil que sea rechazado. Claro, sí. La frustración la tenemos que tener baja si hacemos investigación, porque nos van a rechazar seguramente muchísimos papers. A veces la cuestión es que lo mandamos a una revista que no corresponde. Por lo tanto, te va a decir, mire, a esta revista no le interesa este tema.
o porque consideran que no está en condiciones de ser publicado. Por esto, te explican por qué, por esto, y algunos te dicen, bueno, arregle estas cosas y mándalo a otra revista. ¿Sí? Y lo que pasa a veces, digamos, o sea, o te lo rechazan o te dicen que tenés que modificar o te preguntan cosas sobre la publicación para que las corrijas o las expliques. Si eso es suficiente, después viene la publicación, te aceptan la publicación. ¿Sí? No sé si alguno tiene experiencia en publicación, lo puede contarla. Virginia. Sí, son frustraciones acumuladas. Yo también. No frecuencias acumuladas, sino frustraciones. Frustraciones acupiste, bueno, pero una persona tiene que tener si haces investigación, la frustración tiene que tener un bajo umbral, digamos, porque si no, no seguís investigando. Y más si somos latinoamericanos, porque después uno ve lo que publican otros autores del norte y dice, ¿cómo en esta revista le publicaron esto? Claro. Y a nosotros nos buscan el pelo al huevo. Es así. Pero bueno. Es el sesgo poblacional. El sesgo, sí, digamos, geográfico, si querés. Así que bueno. Yo quería preguntar. Sí, Luciano. Bueno, retomando un poco lo que decía Martín, ¿no? Y pensaba, cuando aplicamos un test para ver si la muestra es normal o no es normal, ¿qué criterio tomar, por ejemplo, cuando tenemos en los indicadores, por ejemplo, no sé, no sé si es indicadores la palabra, pero por ejemplo, se me viene a la cabeza cuando se miden los umbrales auditivos en distintas frecuencias, y por ejemplo, de 10 frecuencias, 6 son normales y 4 no son normales, o 5 y 5, por ejemplo. ¿Hay qué criterio? Pero vos hablás de qué normalidad, ¿de la normalidad fisiológica, funcional o de la normalidad estadística? No, estadística. Cuando la muestra es, claro, los valores son normales o anormales. Por eso, estadística seria. ¿A qué llamas valores normales? O sea, mi pregunta es, de acuerdo si la muestra es normal estadísticamente, ¿no? Si la distribución de la variable claro. frecuencias auditivas sigue una distribución normal o no, una curva de Gauss o no. Claro, exacto, sí. Según recuerdo hay una prueba para hacer eso. Para saber la distribución. Claro, pero mi pregunta era, de acuerdo a qué criterio tomar si, por ejemplo, 10 de esas 6 de las 10 frecuencias son normales, por ejemplo, y 4 no son normales. No, entonces estamos hablando de cosas distintas. ¿Qué sería 4 no normales? ¿Que no las escucha la persona? No, o sea, hablo estadísticamente, ¿no? Porque el otro día trabajaba un poco y veía, se analizaba por frecuencias y el p-valor es mayor a 0,05, por ejemplo, ¿no? A eso me refiero. A ver, o capaz no estoy explicando bien. Espera que te voy a buscar acá. Estamos viendo el último apunte. Bien. Intervalo de confianza. Parece que es el anterior. A ver si es este. Población muestra. Es el 6. Hipótesis. En el módulo 3 va a estar entonces. Distribución de probabilidades. Bien. Igual después lo van a ver pero te voy a mostrarlo, digamos, para ver si está bien lo que... Por ahí no te estoy entendiendo. Este es el modelo de distribución normal, que es para una variable cuantitativa continua.
¿sí? Hay una sola curva normal, que es una curva, es un modelo matemático que tiene una función, ¿está bien? No viene al caso, después la tiene que saber de memoria, la función. Es una de las cosas que pregunto, ¿dónde está la función? ¿Tiene el nombre de una bebida? No. Acá tenemos como para comparar un box plot con la distribución normal. ¿Está bien? Esta fórmula tienen que saber de memoria. Un poco para asustarlos, se lo digo mentira. Pero si ustedes ven esta fórmula, es una fórmula matemática que la única variable es x, que es el valor de la variable. La media es una constante, el desvío estándar es una constante, pi es una constante, el número es una constante. O sea que lo único que varía es esto, y cuando yo voy cambiando los valores de mi variable, termino haciendo esta curva. Pero es una función matemática. Lo que nosotros hacemos es ver si nuestra distribución se aproxima a esta distribución normal. Si no se aproxima, si los valores de mi población o de mi muestra no siguen esta curva, o se alejan de esta curva, es lo que explicaba hoy, la definimos como que no se aproxima a la distribución normal. Hay dos pruebas, hay más, pero las dos más principales, nombres raros, la de Shapiro-Wilks es una y la Kolmogorov-Smirnov es la otra. Son pruebas estadísticas, pero son muy sensibles, y después hay pruebas que no son estadísticas, esas son pruebas gráficas, con las cuales se prueba si la distribución es o no es no normal. Pero cuando hablamos de normalidad, no hablamos de normalidad de si el valor es normal fisiológica funcionalmente. Hablamos que la distribución de esos valores es una distribución normal o no. Luciano, ¿se entiende eso? Sí, sí, sí. Creo que sí, o sea, que estamos hablando de lo mismo, pero bueno, capaz la pregunta estaba dirigida, por ejemplo, ¿no? Cuando hablaba de los umbrales auditivos, decía las 10 frecuencias, por ejemplo, ¿no? Frecuencia 250, se ve que esa frecuencia, por ejemplo, tiene una distribución normal. La frecuencia 500 tiene una distribución anormal, por ejemplo. Ah, Claro, y la pregunta quizás o va sea, las personas que estás diciendo eso, las personas que escuchan una frecuencia de 500, ¿eso es? Yo no claro, estoy... sí, sí, pero a ver, en realidad hablaba cuando ya apliqué el test de Shapiro-Wilks y yo quiero tomar una decisión de qué test utilizar después, de acuerdo a la distribución, ¿no? Pero, bueno, quizás estoy un poco mezclado, pero sí, es estadística mi pregunta, no O sea, fisiológica, ¿no? yo tengo una serie de valores de sujetos Sí, que vos les aplicás una prueba, un sonido. Un ujú, sonido que tiene una frecuencia determinada. sí, ¿Está bien? Eso genera una distribución. ¿Está bien lo que digo? sí, 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 Y vos querés probar, sí, es lo mismo. Si esa curva es normal o no. Lo estamos viendo, lo estamos yendo un poco al final del curso, y en realidad al segundo curso de estadística, que ahí se ve claramente. Pero lo que sí es importante, y vos la prueba que estás utilizando es una prueba estadística, pero también hay pruebas gráficas que te permiten definir, porque es un supuesto la normalidad. ujú, ¿Sí? Por ejemplo, si el n es grande, no me importa que la distribución sea o no sea normal, porque se corrige solo. claro. Esa es la situación. En cambio, si tengo un n chico, bueno, voy a tener que tener más cuidado. ¿Sí? Un poco ese es el concepto, pero conceptualmente, más allá de las fórmulas y las cuestiones, si una distribución es normal, puedo usar métodos paramétricos. A medida que se aleja esa función de la distribución normal, pierde potencia la prueba, porque el promedio va perdiendo capacidad, digamos, de representatividad. Y el desvío Claro. estándar y la varianza y todo va perdiendo potencia. Potencia quiere decir que cuando no me dé diferencias estadísticas significativas,
puede ser que las tenga, pero la prueba estadística no tiene la capacidad de discriminar. Esa es potencia de la prueba. Pierde la capacidad de discriminar. Entonces, si no me dio diferencias de estadística una prueba, no sé si es porque expliqué mal la prueba estadística o porque realmente no hay diferencia. Entonces, ahí, cuando se me alejo de la normalidad, empiezo a ver que conviene utilizar pruebas no paramétricas. Que las pruebas paramétricas pierden potencia y las pruebas no paramétricas van a ganar potencia. Eso es lo que pasa. No es un blanco y negro, es un gris. ¿Sí? Bien, bien, bien. Ya nos fuimos al nivel 2 de estadística, pero no importa. Así van escuchando cosas que son importantes también. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Nada más. Bueno, usen los foros de discusión para preguntar. Y también pueden responder, como ya ha ocurrido. ¿Sí? O sea, pueden responder tranquilamente. ¿Sí? Y nos vemos en, creo que, no me acuerdo, si 15 días más o menos, la próxima reunión. Sí, a El mediados. 8. Ah, Perfecto.